Esta noche yo les traigo una conversación con uno de los periodistas que más admiro aquí en San Luis Potosí. Él se ha encargado de estar desarrollando un sinnúmero de reportajes que dan cuenta de cómo sí se puede hacer periodismo de fondo, de investigación aquí en San Luis Potosí. Él es Blaquely Morales. Blaquely Morales además se ha hecho acreedor al Premio Estatal de Periodismo, no solamente una, sino 2 veces. Y nos viene a contar en esta noche cuál es justamente la historia que le merece este reconocimiento y además nos conecta con su vida, con sus gustos y muchos de sus intereses. Él es nuestro invitado. Bienvenidas, bienvenidos a De Tú a Tú. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en De Tú a Tú. Como les decía, Blaquely Morales está con nosotros en el estudio. Querido Black, qué gusto. Gracias por aceptar. El gusto es mío, Eva. Gracias a ti por la invitación a tu programa y gracias también a todo el público. Muchas gracias por estar acá. Oye, primero y antes que nada, muchas felicidades por ese merecido Premio Estatal de Periodismo. Yo sé que tú no necesitas los reconocimientos externos, gracias. Pero yo creo que sin duda se agradece que se haga un recuento del trabajo que has venido haciendo y, por supuesto, que además sobre una situación tan compleja que vivió el Estado en materia de justicia, que fue la que tú trabajaste editorialmente, pues se haga este reconocimiento, ¿no? Entonces, muchas felicidades, no solamente por ese premio, sino además por el trabajo que realizas. Gracias, Eva. Pues llevamos en esto algunos 10, 12 años en esto del periodismo y la verdad es que siempre he tenido esa pues visión, encomienda quizá que le da a uno la sociedad cuando uno se autodenomina periodista, que es pues llevar la verdad hasta sus últimas consecuencias. Bien, bien, Blaquely. Oye, pues en el inicio de este programa, en esta parte inicial de nuestras emisiones, nos gusta que nuestras invitadas y nuestros invitados nos hablen de la génesis, la llegada a sus familias, a sus vidas. ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo era tu familia en ese entonces? ¿Dónde naciste? Cuéntale a nuestra audiencia y a mí. Pues mi llegada a este mundo se dio un 22 de noviembre, que creo que era martes de 1990, a eso de las 3 de la tarde, según me cuenta mi mamá, después de una larga caminata, porque mi papá tenía la intención de hacerla caminar por lo menos 500 metros, 1 kilómetro, para que llegando al hospital pues fluyera el parto de manera más sana, ¿no? Y así fue. Yo provengo de una familia de orígenes indígenas. Mi mamá y mi papá era hablante del náhuatl, mi mamá es hablante del náhuatl. Ambos son integrantes de la comunidad náhuatl en Tamazunchale, San Luis Potosí. Mi mamá es de Axtla. Y pues los primeros meses, los primeros años los vivimos en Tamazunchale, en un departamentito muy pequeño. Ellos iban empezando sus profesiones. Mi mamá es maestra, mi papá era maestro también. Y pues una infancia muy feliz la que yo viví. Mi mamá siempre habla de mí como con mucha alegría, ¿no? Y eso, además de darme muchísima responsabilidad con ella y con las cosas que me ha dado y con el mundo, pues me llena también de mucha felicidad, porque pues la maternidad no es nada sencilla, según lo comentan, según me lo han dicho, según me han contado. Entonces yo estoy muy agradecido por eso, Eva. Casi no tengo recuerdos tristes en mi infancia. Todo fue juego, diversión, aprendizaje, escuela, ciencia, lectura, televisión y un montón de cosas bien nutritivas. ¿Jugabas en las calles en Tamazunchale seguramente? ¿Todavía se puede jugar en las calles en Tamazunchale? En algunas calles, sí, en algunas colonias. La gentrificación y la urbanización de aquella zona de la Huasteca Potosina pues también ha sido importante. Hay unas cuantas avenidas que son muy transitadas, en donde definitivamente no se puede jugar en la calle, pero sí
Yo vivía en un fraccionamiento a las afueras de la cabecera municipal y era un fraccionamiento pues de nueva creación, habitado por puros maestros, y pues las calles eran muy tranquilas, solo pasaban los coches de nuestros papás, de los vecinos y demás. Entonces era un ambiente muy tranquilo y podíamos jugar a nuestras anchas y siempre andábamos corriendo por esas calles. ¿Te tocó que tus papás te dieran clases? A mí sí. No, fíjate, ¿Sí, no? no, Ya. fíjate, nunca, pero siempre estuvieron como a la expectativa, ¿no? Teniendo una Sí. expectativa muy alta y siempre también atentos de cómo iban transcurriendo las clases, y siempre cuando había necesidad de corregir algo, lo hacían. Algunas veces lo hicieron de mala manera, pero bueno, a ellos también les enseñaron de esa forma, ¿no? Que lamentablemente se hizo durante algunas décadas, algunos siglos, Sí. eso de que la letra con sangre entra, Sí. pero bueno, ellos fueron evolucionando también en sus métodos y siempre estuvieron a la vanguardia también. Estudiaron en la Universidad Pedagógica Nacional allá en Tamazunchale, Sí. entonces aprendieron y brevaron de muchas otras técnicas, y a nosotros, a mis hermanas y a mí, pues nos ayudaron mucho a destacar desde entonces en la primaria, en la secundaria y después en lo que vino. ¿Cuántas hermanas? Tengo 2 hermanas. Tienes 2 hermanas, Así son es. 3 en total. Somos 3 en total, yo soy el mayor. Bien, ¿y a qué se dedican tus hermanas? Mi hermana, la que sigue de mí, Karen, es maestra también, muy ¿Sí? destacada en su labor, y mi hermana más pequeña es estudiante, estudia arquitectura aquí en la Facultad del Hábitat, y también muy destacada, y está a punto de ir a intercambio a España. Entonces esa es la conformación De tu familia, mi de tus familia, hermanos y así es. de tus hermanas en particular. Oye, ¿cómo fuiste avanzando hacia lo que es hoy día tu profesión? ¿Cómo te llegaron estos llamados vocacionales que a todo mundo pues, nos van llegando en la vida? ¿Cómo fue contigo? Pues yo creo que fue un poco con la historia. Me gustaba mucho la materia de historia en la Sí. primaria y en la secundaria. Y después un día agarré un libro de historia de México contemporáneo. No recuerdo la edición, ni el autor, ni qué colección era, ni la editorial. Pero era un libro muy interesante que habían comprado mis papás y que estaba en la biblioteca, y que hacía un recuento que yo no había leído sobre los principios de la década de los 90 y el transcurrir de esa década que fue definitoria para todo lo que vino después, ¿no? Sí. Leí acerca del EZLN, del caso Colosio, Sí. del error de diciembre y de un montón de cosas que a mí me volaron la cabeza y que las conservé como al paso de los años. Eso fue como a los 12, 13. Y después me apasioné mucho por la música. Yo quería Sí. estudiar música. Sí. Entonces, el paso natural, tú sabes, de los músicos, cuando medio nos frustramos, pues es por ciencias de la comunicación. Llegar a la carrera de No te ciencias. creas. Sí. Pero tenemos alma de artistas, ¿no? Y yo creo que siempre fui tomando cosas de la música, de la literatura, de la poesía, de la cultura tradicional de donde yo vengo, ¿no? Y esas ganas de contar historias siempre estuvieron, y ya haciendo un recuento y justamente pensando en esto, un día recordé que en el kinder yo escribí mi primer cuento que trataba sobre una ballena que tenía ahí unas peripecias, y total, la primera vez que yo agarraba un lápiz con fines literarios, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que fue ahí donde surgió todo, y el cauce fue muy natural. El llamado vocacional lo tuve realmente hacia el periodismo ya en la universidad, ¿no? Con los amigos, con las amigas, con los clubs de lectura, con los talleres de literatura, y hubo una experiencia muy particular en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en mi generación, donde se generó un fanzine, una revista de fanáticos, es su denominación, donde escribíamos sobre cultura, y unas amigas me invitaron a hacer una sección que se trataba de hacer entrevistas. Yo era el único que hacía entrevistas, casi todos escribían reseñas de libros, de discos, reflexiones, poemas, qué sé yo. Yo era el único que salía y buscaba una cosa interesante, una historia interesante, un personaje destacado, relevante para la cultura,
y lo entrevistaba, la entrevistaba y lo ponía en contexto y digamos, ese fue como mi primer... acercamiento mi al primer periodismo. acercamiento al oficio como tal. Pero antes de eso, cuéntame una cosa. ¿Cómo fue tu decisión de inscribirte a Ciencias de la Comunicación? Porque además eso implicaba para ti un traslado, un cambio de vida totalmente. Bueno, yo te quiero comentar que a mí desde niño me metieron esta idea de que yo tenía que venir a estudiar a la ciudad. Sí. Era como la aspiración y el objetivo. Sí. Entonces nunca lo vi de otra manera. Incluso para estudiar música, pues yo iba a estudiar aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues consultando la oferta de la Universidad Autónoma, la carrera de Ciencias de la Comunicación fue la que me pareció lo más acorde a lo que yo estaba buscando, ¿no? Sí. Evaluando el plan curricular y demás. Yo ya de todas maneras sí o sí tenía que venir a la ciudad porque ese era el ideario que me habían impuesto, sí, y que me habían inculcado desde que era niño. Entonces la decisión la tomé casi que en caliente, ¿no? O sea, cuando vi la imposibilidad de estudiar música, que era lo que yo quería, pues dije, bueno, vamos a intentarlo por acá y después veremos qué pasa. Ya la música obviamente pasó a un segundísimo, tercerísimo plano, pero ahí sigue. ¿Qué te hubiera gustado tocar como músico? Yo toco la guitarra. He tocado el bajo. Allá en Tamazunchale tuvimos una banda de rock. Sí. Cuando era adolescente tuve una banda de rock, tocaba el bajo y también... ¿Cómo se llamaba? Hay que mandarles además un saludo grande a quienes nos ven desde Tamazunchale. Saludos a Tamazunchale y saludos a quienes formaban parte de aquella banda, grandes amigos. Se llamaba Autri. Yo no se lo puse y no sé por qué se lo pusieron así, pero teníamos un sonido pues de aquella época, de los principios de los 2000, ¿no? Un poco influenciados por bandas como Panda y a lo mejor suena un poco muy trillado, muy cliché, pero Blink 182 y ese tipo de cosas como más emo punk, ¿no? Y ahí andábamos haciendo los pininos de la música, pero también me gusta la música folclórica y he tocado también la jarana, por ejemplo. ¡Qué bien! Oye, tendremos que hacer una reunión para escuchar sí, esos dotes. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conociendo a Blaquely Morales en este programa en De Tú a Tú. Qué bueno que ya están en sintonía. Así que ya regresamos tras una breve pausa, como ya les mencionaba. Esta noche yo estoy muy contenta, tengo a Blaquely Morales, un periodista de investigación de los buenos, oiga, de los que realmente se han preparado para ello y que han estado trabajando pues para acercarnos la verdad, como él bien lo decía hace unos instantes. Y aquí está con nosotros hoy, con él estamos conversando. Y antes de continuar esta charla, yo quiero agradecer enormemente a nuestros patrocinadores. Muebles Marial. Muebles Marial está en 2 sucursales, una muy cerquita del Parque Tangamanga y otra cerca del supermercado de las 3 letras en la carretera 57. Están estrenando colección, así que vaya a las redes sociales para que conozca todo lo que tienen en Muebles Marial y los grandes precios que siempre están ofreciendo para San Luis Potosí. También allí, en Facebook, en Instagram, búsqueles y conéctese con ellos. También muchísimas gracias a Belfem Salón. Si usted está pensando en poner un salón de belleza, una franquicia de Belfem Salón es una excelente opción, así que escríbales a través de las redes sociales y yo les agradezco siempre que se encarguen del look de una servidora para poder estar lista para grabar con ustedes. También quiero agradecer a Adriana Díaz. Adriana Díaz está desarrollando estos diseños fabulosos como el que traigo hoy. Este ha sido hecho con 85 botellas de PET. Imagínense que en lugar de que anden rodando las botellas de PET, que son las que usamos para beber refresco, para beber agua, pues mejor se conviertan en prendas de vestir y además con tecnología dry fit. O sea, cuando usted suda, se pone fresca la prenda y cuando usted siente frío, se vuelve más cálida. Así que toda esta tecnología la aprovecha Adriana Díaz, una gran diseñadora potosina, se la recomiendo muchísimo. Vaya a Instagram a conocer todo lo que ella tiene en Adriana Díaz Design y también como Adriana Díaz mx.com, ahí está su sitio web. Muchísimas gracias a nuestra querida Adriana por permitirnos vestirla y también enormes gracias a la doctora Bárbara Gallegos, que se encarga de la piel de una servidora y más ahorita que está haciendo tanto calor, entonces viene bien
humectar y estar atendiendo nuestra piel, que es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Así que si usted además necesita Botox, rellenos, hilos, tensores o simple y sencillamente que le den una muy buena humectada para disminuir manchas, arrugas o lo que quiera, la doctora Bárbara Gallego siempre le ayuda. Vaya a sus redes sociales también, yo se la recomiendo muchísimo. Y bueno, después de este espacio de los patrocinadores, yo quiero agradecerle a Blaqueli que esté aquí con nosotros, además contándonos sus historias. Nos decías entonces que, bueno, la parte musical para ti siempre ha sido importante, la dejas a un lado, te vienes a la capital a estudiar Ciencias de la Comunicación a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo ocurre tu carrera y cómo te vas conectando no solamente con el periodismo, sino también con esta sociedad que tiene sus complejidades, que tiene sus generosidades? ¿Cómo vas viviendo San Luis Potosí en ese entonces? Fíjate que me adapté a mi ritmo. Sí. Conocí compañeros que vinieron de mi generación a estudiar también a la ciudad y de pronto la gente, el clima, la sociedad potosina no les caían tan bien y como que eso mismo les obligó a regresar. A mí me trataron muy bien los potosinos y las potosinas, hice de volada muchísimos amigos y muchísimas amigas, entonces mi proceso fue a la parte de mucho descubrimiento, porque desde el primer minuto que yo ingresé a la Facultad de Ciencias de la Comunicación fue un Big Bang, ¿no? Una explosión de cosas, de conceptos, de autores, de títulos y de ideas que a lo mejor a mí me habían rondado la cabeza, pero no les había yo dado forma, ¿no? Entonces, llegar allá y descubrir todo ese mundo y más o menos ir perfilando a qué me iba yo a dedicar, pues fue todo un descubrimiento. El periodismo llegó, yo recuerdo, casi desde el segundo semestre. Mi primer maestro de periodismo fue Juan Antonio González y yo fui creciendo al ritmo de la carrera en ese sentido, ¿no? Un poco o mucho más bien leyendo, más que haciendo otra cosa. Fue la lectura la que impulsó este ánimo de la prosa, de la descripción de los hechos, de pues tratar de construir una historia que tenga un sentido, un inicio, un desarrollo y un desenlace que al final termine dando una explicación a quien está leyendo. Pues bueno, la universidad pues siempre da muchísimas experiencias de todo tipo, buenas y malas, y yo creo que ese fue mi transcurrir también por allá por la facultad. Bien, ¿qué siguió tras la carrera? ¿Cómo te fuiste conectando con el mundo laboral de los medios de comunicación? Ya estaba más o menos conectado porque yo hice mis prácticas con un buen amigo en Magnética. Sí. Ahí mi primera experiencia con las noticias fue hacer el corte informativo. Con la gente de Magnética, yo lo producía y yo lo escribía, yo lo producía. Entonces ese fue como mi primer acercamiento además al contexto noticioso local, ¿no? Porque cuando uno llega a los medios pues tiene que aprender quién es el secretario general, quién es el regidor, quién es la diputada y demás, ¿no? Entonces eso como que me fue dando ya nombres, piezas, herramientas para ir formulando las noticias. Después, antes yo de salir de la carrera, entré a un proyecto radiofónico en línea. Sí. Y ahí fue aprender. Me encargaron los reportajes especiales. Entonces yo lo que hacía era salir a la calle y buscar historias, gente extraordinaria, problemas sociales, causas, activismos, pero también temáticas, ¿no? Muy ¿cómo decirlo? Pues que a lo mejor no estaban siendo tan escuchadas por acá. Recuerdo que uno de mis trabajos más escuchados en aquel entonces fue una entrevista con Pilar Montes de Oca ahora mismo se me fue el nombre de la revista, pero es una editora de cierto renombre a nivel nacional que hizo este libro muy interesante que se llamaba El Chingonario, donde exhibía como todas estas palabras con che, sus definiciones. Entonces yo hice una cápsula con eso y gustó muchísimo. Entonces esa primera experiencia, todavía sin salir de la universidad, pues me ayudó a conocer personas, a hacer contactos, a pues saber cómo dirigirme, ¿no? con la gente, porque antes de uno salir a la calle y de buscar una entrevista, pues tiene que aprender que
uno tiene que tener un método para poder acercarse a las personas, Claro. según la finalidad que uno vaya a tener. Entonces, así fue. Primero te digo, fue el fanzine en donde participé con amigas ahí en la facultad, se llamaba Punto Muerto. Con ese ganamos un premio estatal de periodismo por publicación cultural. Entonces fue como una cosa que no nos esperábamos. Es decir, hacíamos una revista muy artesanal, con Sí. copias, y que llegara a esos niveles fue muy satisfactorio. Y después las cosas se fueron dando, y yo también fui tratando de aprender de otros métodos, de otros sistemas, porque nunca he estado conforme con casi nada en mi vida, y menos cuando llegué al periodismo en San Luis Potosí y a los medios de comunicación estuve conforme. Todavía no estoy conforme, pero tiempo al tiempo, y creo que de todas maneras la evolución del periodismo pues ya es algo inminente, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas a MG? A MG Radio llegué en el 2020. Yo había emprendido proyectos creativos a partir del 2017, 18 y 19. Cuando llega la pandemia en 2020 yo no tenía trabajo, entonces pues me acerqué de nueva cuenta con Jesús Aguilar, con quien ya tenía un contacto previo, y de volada, cosa que le agradezco mucho, de volada me indicó que pues era con él. Yo le escribía buscando alguna oportunidad, le dije, oye, si sabes de alguien que esté buscando un reportero, yo estoy buscando chamba, y me dijo, no busques más, es aquí conmigo, y de ahí para acá. No, Bien, le mandamos un abrazo y un beso a nuestro querido Jesús Aguilar, con abrazos. todo el amor. Oye, y entonces llegas en 2020 y, bueno, empiezas a trabajar en MG. ¿Cómo terminas orientándote mucho más al periodismo de investigación? Porque hoy día yo creo que esa es una de las características que asigna tu trabajo, más allá de ser reportero notero, como muchos, a quienes les mandamos muchos abrazos y besos también. Pero hay muchos reporteros que se dedican a hacer notas todos los días, a cumplir la cuota de las 6 notas o 7 notas, las que les encargan en los medios de comunicación. Pero tú has dado el salto hacia algo que yo cuando llegué hace 10 años a San Luis Potosí no existía. El periodismo de investigación, es decir, ponerte un objetivo y ponerte a investigar incluso por meses y darle seguimiento a una noticia que necesita, bueno, pues mucho más involucramiento por parte del profesional de la comunicación, del periodismo, y que se trata precisamente de ir tejiendo estas noticias mucho más complejas que nos hablan de una sociedad, de sus características, y al mismo tiempo muchas veces de la corrupción y de la impunidad, como tú lo has venido haciendo. Entonces, ¿cómo se da ese brinco y cómo te decides precisamente a trabajarlo desde ese eje comunicacional? Yo creo que siempre he estado ahí, solo que, como dices, la dinámica que nos obliga luego a tener 5 notas diarias lo impide un poquito. Siempre he estado, porque nunca me he conformado solo con lo que dice un funcionario, Sí. y uno tiene que aceptar que eso ya es la verdad absoluta, Claro. ¿no? Creo que desde ese momento, desde el momento en el que no me estoy quieto con una sola respuesta, Sí. y busco por otro lado, desde ahí ya Claro. como dices, di el salto. Ahora, a mí me gustaría, no sé, matizar que no creo que el periodismo de investigación sea como un nivel más alto que los demás. Creo que todos en el ecosistema de medios cumplimos una función específica, como en la vida en el mar, ¿no? Cada pez y cada especie tiene su Sí, tiene pero su el periodista función. de investigación es un pez espada o un delfín, mientras que el resto tiene su función también, Sí. y está allí, no sé, podemos ser peces cebra, podemos ser peces de otra calaña, pero el periodista de investigación yo creo que es el que escribe las grandes historias de este país, e incluso el periodismo de investigación es el que ha permitido que grandes historias como las de Marcial Maciel, etcétera, etcétera, se den a conocer a profundidad y den cuenta de las grandes realidades de este país, Blaqueli. Sí, yo creo que todos debemos dar ese salto al periodismo de investigación, y nos implica 1 o 2 horas de trabajo extra. No quiero, O mucho más. No quiero abusar del trabajo de mis compañeros y mis compañeras, pero creo que desde el momento en el que empezamos a dudar de aquella declaración que parecía definitiva, ahí empieza el periodismo de investigación. Yo te quiero confesar que no me siento como ya
habiendo dado el salto definitivo al periodismo de investigación, creo que sigo dando pasos que quiero que me conduzcan hacia allá, pero además creo que el periodismo de investigación puede alimentar cualquier nota que vemos Sí. todos los días. Entonces, sigo en ese camino. Trato de alimentar, como te digo, todo mi trabajo de investigación, así sea Sí. la nota más sencilla o simplona del mundo. Creo que toda historia vale la pena investigar a profundidad. Entonces, creo que me ha sido un cauce muy natural el investigar y no quedarme con lo primero que me dicen. Bueno, son increíbles hábitos de trabajo, sin duda. No quedarte con la primera versión y, por supuesto, estar buscando siempre la contraparte, el contrapunto y poder seguir una nota. Es que de repente hay notas que desde la parte informativa huelen, ¿no?, a que esto se va a desarrollar mucho más. Y me parece que es un olfato que tú has desarrollado bastante bien. Y ahorita vamos a seguir platicando con Blaquely Morales, que es premio es premio estatal de periodismo, así como Patti, que ya la tuvimos acá también, sentada en este sillón. Así que vamos a seguir platicando con él en unos instantes más. Usted no se vaya. Aquí están nuestras redes sociales para que esté en contacto con nosotros. Las de una servidora también disponibles para ustedes. Pregúntale a Eva, allí me encuentra. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Canal 7, de Tú a Tú, con Eva María Camacho. Gracias por la sintonía. Blaquely Morales es nuestro invitado de esta noche. Él es periodista. Él se desempeña aquí en la capital potosina, pero nació en Tamazunchale y nos está contando su historia de vida. Blaquely, querido, ¿quiénes integran tu familia, además de tus hermanos, tu mamá? Entiendo que tu papá falleció, ¿cierto? Sí, mi papá falleció cuando yo tenía 12 años de cáncer, pero bueno, me dejó muchos tíos. También del lado de mi mamá me sobreviven algunos tíos, muchísimos primos. Aquí en San Luis Potosí tengo 4 primos, 2 primas y 2 primos a los que quiero mucho. Mis tíos ya están en otra etapa de su vida, pues van a la Huasteca, pasan allá algunas temporadas y vienen. Entonces esa es más o menos la conformación de mi familia. Mucha familia la tengo en Monterrey, de que migraron para trabajar de la Huasteca. Entonces también muchos saludos para Monterrey. Tengo varios tíos también en Estado de México, en Aguascalientes. Digamos, nos hemos esparcido también un poco en el centro del país. Muy bien, pues les mandamos un abrazo y un beso también con todo el cariño a la familia de Blaquely, en Monterrey, en Aguascalientes, en San Luis, en la Huasteca. Oye, de la Huasteca, ¿qué es lo que más extrañas? Híjole, yo creo que la calma es lo que más extraño. La verdad es que disfruto mucho San Luis Potosí y me gusta tanto la ciudad de San Luis Potosí y creo tanto en la ciudad de San Luis Potosí que pocas cosas he extrañado. La calma, el zacahuil, los tamales, el mole de mi mamá, por supuesto, las enchiladas de mi mamá también, las enchiladas del mercado de Axtla. Sobre todo comida es lo que más extraño, y el río también, el agua, digamos que es como más más accesible, Sí. de aquel lado, y uno puede ir y chapotear y nadar y mojarse con mayor frecuencia Claro. a 10 minutos de tu casa. Entonces eso y la calma es lo que más extraño de la Huasteca Potosina. Muy bien, vamos a seguirte conociendo, vamos a aplicarte el cuestionario típico de este programa, ¿te parece? Ok, me parece perfecto. Vamos a ello. Blaquely Morales, el principal rasgo de tu carácter. Ay, Dios mío, creatividad. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre La sensibilidad, y en una mujer? la disciplina, ¿Qué esperas de tus amigas y de tus amigos? sinceridad, ¿Cuál es tu principal defecto o, como decimos ahora,
principal área de oportunidad. La inconsistencia. ¿Tu ocupación favorita? Lavar los trastes. ¿De verdad? Sí. ¡Qué barbaridad! Mira. Siento que avanzo montones en mi vida cuando lavo los trastes. Y me da una satisfacción increíble. Pero tienes algún proceso ahí andando Sí, sí, sí. acá arriba, Sí, sí, seguramente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, para eso lo ocupo, sí. ¡Wow! No había pensado en lavar los trastes como terapia, me parece muy bien. ¿Tu ideal de felicidad? Ay, cosechar mi propia comida. Ay, claro. Debe ser maravilloso. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Uy, otra pandemia. ¡Ay! Toco madera. ¿Qué te gustaría ser que no has sido todavía? Podcaster. Pues ya estuvieras, yo Sí, te no, lo ya produzco. vamos para allá. Muy bien. ¿En qué país te gustaría vivir? Estados Unidos. ¿Sí? ¿En qué ciudad de Estados Unidos? Me gusta Chicago, pero me gusta más también Los Ángeles. Claro. Quisiera La probar ciudad Los más Ángeles. cosmopolita del planeta. ¿Tu color favorito? El café. ¿Tus autores favoritos en prosa? En prosa. Ay, Juan Rulfo, definitivamente. Luis Espota. Y Elena Garro. ¿Y en la poesía quién? En la poesía, a ver, me gusta muchísimo Roberto Bolaño en poesía y ¿Sí? Nicanor Parra. ¿Un héroe de ficción en particular que te atraiga? No soy mucho de héroes, pero me gustó mucho una serie que se llama Invincible, que está en Amazon y que es un superhéroe interesante, ¿no? Digamos, de nueva generación. Bien. ¿Una heroína? Una heroína, tampoco las conozco tanto, pero a ver, híjole, no, sí te quedo mal. No tengo ninguna referencia a superheroína. ¿Tu compositor favorito? ¿O compositora? Fito Páez. Ya somos dos. ¿Por qué? ¿Por qué Fito Páez? Porque es único, porque es excepcional y porque lo amas o lo odias y no hay puntos medios. Muy bien. ¿Tu pintor o pintora favorita? Chagall. Ah. ¿Tu héroe de la vida real o heroína de la vida real? Héroe, heroína de la vida real. Yo creo que toda aquella persona que haga algo para ayudar a las personas que están en tránsito, migrando de un país a otro, Sí. en alguna región, cualquiera de este mundo, es mi héroe o mi heroína. ¿Tu nombre favorito? Puede ser de una persona, de una ciudad. Jimena, ¿Jimena? Sí. ¿Con X o con J? con J. Jimena con J. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Ay, ay, ay. Híjole, dormir hasta las 12 del día. Bueno, pero no, ¿no lo soportas o te da envidia? No te creas. No lo soporto. No me da envidia tampoco, pero no lo soporto. ¿Qué es lo que más detestas? Lo que más detesto, el tráfico. Una figura histórica que no te caiga bien. Antonio López de Santa Anna. ¿Por qué? Pues sé que la historia lo ha estigmatizado un poco, pero creo que sí, eso de vender el territorio mexicano sí fue un poco bajo, ¿no? Un hecho histórico que admires. La batalla de Puebla. ¿Qué don de la naturaleza te encantaría poseer? Donde la naturaleza, como las plantas, poder resurgir de mis propios brazos. ¿Cómo te gustaría morir si lo pudieras diseñar? En un avión. En un accidente en general. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Híjole, la bipolaridad, creo. ¿Qué defectos te parecen tolerables en las personas? Tolerables. Ajá. Tolero muchísimo el cinismo. Hasta me cae bien. ¿Tienes algún lema en la vida? Fíjate que hoy me inventé uno. A veces con calma, a veces con prisa, pero siempre con paciencia. Ah, qué bonito. Hace mucho sentido, claro.
la paciencia desarrolla grandes mundos. Sí, estos días he estado escuchando mucho acerca de la palabra paciencia y a veces nos falta. Claro, muchísima paciencia. Entonces hay que buscar el modo de cultivarla, ¿no? De tenerla ahí siempre como guardadita en una reserva. Claro, que no se nos olvide que existe. Hay una canción de Lenine, que es un cantautor brasileño, que dice: eu finjo ter paciencia. O sea, a veces es necesario fingir que tenemos paciencia, ¿no? Claro, Entonces dice, yo finjo tener paciencia. Actuar que tienes paciencia. Claro, sí, eso siempre hace sentido. Sí, Muy bien. Me encanta. Ya regresamos contigo, vamos a hacer una pausa de nuevo. Muchas gracias por estar en sintonía aquí en De Tú a Tú. Muchas gracias a ustedes, además, por estar siempre al pendiente de lo que estamos publicando en las redes sociales y de todos los anuncios que hacemos con respecto a nuestras invitadas e invitados. Gracias de todo corazón, ya lo saben las redes. Ahí le vamos anunciando a usted quién viene en cada uno de estos capítulos. Y yo les recuerdo que esta cita con nosotros es todos los martes y los jueves a las 8 de la noche, con repetición los sábados y los domingos a las 9. Si usted se da cuenta que alguna de estas historias de vida que le vamos presentando le sirve a alguien más, avísele para que pueda verlo en la repetición y pueda ser parte de estas conversaciones que tenemos aquí en cortito en De Tú a Tú. Yo ya regreso. Gracias por estar con nosotros. Regresamos, esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho, por supuesto por Canal 7. Blaquely Morales es nuestro invitado de esta noche. Blaquely, querido, ¿qué significa tu nombre? Fíjate que es una larga historia, híjole, espero ser concreto. Mi papá se llamaba así. Sí. La leyenda cuenta, y es que no la he confirmado del todo, solo son dichos de algunos tíos y de mi abuelo, que uno de sus tíos, que era el mayor y el más querido, el tío Julio, vivió y trabajó a lo largo del país y tuvo un amigo que se apellidaba Blakely, que era gringo. Entonces, cuando llegó al rancho y mi papá nació, fue su padrino y les dijo a mis abuelos, no, pues pónganle Blaquely, ¿no? Y de ahí a mí me pusieron también este nombre. No teníamos certeza de qué significa. Cuando yo era niño no teníamos acceso tan fácil a internet porque simplemente no existía en los 90s. A partir de los 2000 ya empiezo yo a explorar más. En ese entonces creíamos que significaba alce negro, por traducciones y por inferencias que íbamos haciendo. Ya recientemente, hace unos 3 o 4 años, googleé, me hizo sentido googlear Blakely means, porque es un apellido en inglés, eso ya lo sabía. Blakely means, significado de Blaquely. Y lo que me pareció fue una cosa muy reveladora, que era una expresión que se utilizaba desde el anglosajón antiguo, sí, que se utilizaba para definir como un rasgo de la personalidad claroscura. Claroscuro. Blakely significa claroscuro. Entonces me hizo mucho sentido. Ese es el significado que tengo hasta ahora. Bien, esos son los datos que tienes. Sí. ¿Qué viene para ti, Blaquely Morales? Pues siempre estoy pensando muchas cosas por hacer. Procuro hacerlas una a la vez porque luego me hago muchas bolas. Pero quiero incursionar, como señalé hace rato, pues en el podcast. Me parece que es un formato que todavía tiene muchísimo para dar de sí mismo. Claro. Y siempre está la idea en mi cabeza de seguir estudiando porque no me quiero quedar con lo que ya sé y suponiendo que ya no hay conocimiento por descubrir. Tú sabes que el periodismo pues es una disciplina que todo el tiempo se está regenerando y está evolucionando y todo el tiempo hay gente escribiendo sobre ella. Claro. Entonces yo trato... Y hay gente que, sí, claro, que sigue escribiendo sobre el mismo periodismo y gente que ya escribió sobre hacer periodismo que vale la pena repensar y releer. Claro, es como el metaperiodismo, ¿no? Que hay que ver el periodismo desde arriba. Entonces, quiero seguir estudiando. Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? Periodismo digital. Sí. Hay una maestría justamente con énfasis en periodismo de investigación, pero en periodismo digital. Es decir, no concibe los conceptos como algo distinto, periodismo digital y periodismo de investigación, sino como dos cosas que van construyéndose a la par, porque al final, aunque todavía tenemos muchísimo material físico sin explorar, muchísimos archivos, la realidad es que todo va avanzando hacia la digitalización
y Sí. esperemos que en algunos 30, 50 años la vida en lo digital esté completamente, la vida en lo físico, perdón, esté completamente en lo digital. Entonces no nos vamos a poder despegar de ninguna manera de ese concepto. Entonces el periodismo de investigación va a tener que ir encaminándose hacia ese formato, ¿no? Claro, y además hacia la multimedia, ¿no? Porque finalmente el mundo digital te ofrece otras posibilidades de acercar la información y los datos a nuestras audiencias a través de video, a través de audios, a través de diferentes tipos de documentos, a través de animaciones, a través de, bueno, un sinnúmero de gráficos que hoy día se pueden desarrollar incluso en 3D. Sí, el periodismo inmersivo, por ejemplo, esto que han hecho mucho en el país, en el diario El País, quiero decir, en donde meten cámaras 360 y en lugares contaminados, por ejemplo, con sustancias tóxicas para observar y tratar de hacer lo que llaman ahora periodismo inmersivo. Yo lo he tratado como de aplicar a fenómenos de la vida cotidiana que a lo mejor no llego como el reportero que quiere solo la nota y solo el dato curioso, sino tratar de observar a las personas y tratar de observar su contexto, y a eso también le estamos denominando periodismo inmersivo. Pero además también, además de todas esas herramientas que, como bien mencionas, sirven para seguir informando eficazmente a todo el mundo, creo yo que el texto escrito Sí. vive un resurgimiento importante. En Facebook tú puedes constatar que las notas en texto son muy leídas y son muy compartidas. Sí. Entonces, creo que estamos en una encrucijada importante en cuanto al texto escrito, y habría que verlo como un área de oportunidad, porque es un artefacto el texto. Tú lo puedes modificar, le puedes añadir herramientas, hipervínculos, y hacer Claro. que algo que a lo mejor era de 10 cuartillas, algo de 2, eliminando todo lo que no necesitabas, y entonces tu calidad literaria y tu calidad periodística incide en que al final quede un texto muy interactivo, muy divertido y además informativo. Entonces Sí. creo que la gente está aprendiendo a valorar esa parte, Sí. sobre todo por las redes sociales, y creo que ahí también hay un área de oportunidad importante, y pues va a ser digital. O sea, en el teléfono queda perfecto leer un texto, en la tablet queda perfecto leer un texto, en la computadora. Entonces, salvo para quienes les cueste muchísimo trabajo con el tema de la radiación y con los ojos, creo que con las medidas pertinentes podemos seguir leyendo en digital, y va a ser súper eficiente. Claro. Cuéntanos acerca de la historia que te hizo ganar este Premio Estatal de Periodismo, por favor. Cuéntale a nuestra audiencia. Claro. Bueno, esta historia surge en el 2019, un poco antes, mejor dicho, porque ya muchísima gente había empezado como a hablar de lo que estaba pasando, pero fue concretamente en octubre del 2019 cuando un adolescente que estaba recluido en un centro perdón, en un albergue Sí. del DIF estatal, pues tuvo la valentía de denunciar una situación que a ojos de mucha gente todavía sigue siendo pues normal, pero para él no resultó normal. Es un chico que proviene de situaciones muy difíciles, que tuvo que ser abandonado por sus papás por cuestiones que salieron de su alcance. Entonces quedó prácticamente en el abandono, desprotegido, y la misma institución que se supone que lo estaba custodiando, pues fue quien lo llevó a las fauces de un lobo, de un depredador que, según lo que quedó constatado en el juicio que estuvimos cubriendo, pues lo agredió sexualmente, ¿no? Entonces esa es a grandes rasgos la historia. Tuvo muchísimas opiniones, muchísima resonancia en la sociedad potosina. Yo la conocí también en aquellas fechas, en octubre del 2019, pero no tuve un acercamiento en aquel entonces directa con la noticia. Yo andaba en otros temas, pero siempre estuve al tanto de lo que estaba ocurriendo. Fue detenido el exfuncionario del DIF, el agresor, y a partir de ahí, pues
vinieron un montón de estrategias de parte de su defensa para tratar de sacarlo y de evitar que llegara al juicio oral. En julio del 2022 inició el juicio oral en el que se desarrolló, digamos, todo el desahogo de los testimonios, de las pruebas documentales, de las evidencias y de todo este cúmulo de cosas que al final pues llevaron a concluir a los integrantes del tribunal que era culpable. Y bueno, ahí es donde yo jugué un papel, porque pues en MG tuvimos la sensibilidad de poder ir a cubrir ese juicio porque nos pareció un tema importante para la sociedad potosina. No había estado siendo cubierto, ni había suficiente información sobre lo que estaba aconteciendo en el caso. Entonces ya yo tenía algunas cuantas experiencias acerca de cubrir juicios orales. Es una cosa pues extraordinaria, que también alimenta muchísimo el bagaje periodístico y cultural, porque pues de entrada uno no puede entrar con teléfonos, ni grabadoras, ni cámaras, ni nada parecido. Uno solo entra con su botellita de agua y su libreta, y son espacios en donde pues uno se ve cara a cara con los protagonistas de la historia, ¿no? Sí. Con los testigos, con el acusado, con la defensa del acusado, con los fiscales del caso. Y bueno, yo lo que traté de hacer pues fue poner muchísima atención, porque el lenguaje jurídico, tú sabes que es complicado. Sí, entonces sí. La historia, aunque tuvo muchísimos momentos en donde como que se desvanecía, como que se caía, como que se perdía entre esos recovecos del lenguaje jurídico y legal, pues tratamos de recuperar la parte más humana, ¿no? Porque no quisimos vender el morbo por el morbo, o el escándalo por el escándalo, sino tratar de comprender las circunstancias de las personas que estaban ahí. Siempre conservamos la presunción de inocencia en contra del ahora sentenciado. Y bueno, la historia yo creo que refleja mucho de lo que somos en San Luis Potosí, y de lo que no queremos ser también. Claro. En San Luis Potosí. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Cuál fue tu aprendizaje y cómo cambió tu percepción del sistema de justicia de San Luis Potosí haber hecho esta cobertura en particular? Bueno, mi aprendizaje es que sí hay personas que hacen bien su trabajo. Mi aprendizaje también es que hay personas que utilizan su inteligencia para perjudicar a terceros, pero que siempre y cuando existan las circunstancias, las herramientas, y siempre y cuando exista una prensa comprometida, se puede conseguir que la verdad, y que sobre todo el interés superior, en este caso de un infante, de un niño, pues se preserve y se pueda defender por sobre todo. Nosotros tratamos de ser muy imparciales, y creo que también aprendí mucho de eso, porque de pronto estamos como muy cargados hacia un lado o hacia otro. En este caso nosotros tratamos de escuchar las dos versiones, y estuvimos en el juicio justamente para eso, ¿no? Entonces, a cada nuevo paso íbamos encontrando elementos que nos decían: esta persona se está contradiciendo, o esta persona está cayendo en una mentira flagrante. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando, lo estamos documentando, y entonces comparamos con lo que ya traíamos, armamos el rompecabezas, y fue así como lo llevamos a MG, pues en una crónica que fue prácticamente diaria durante 4 meses. El aprendizaje también que me llevo es acerca de la sensibilidad y de la empatía que debemos reforzar o fortalecer en los medios de comunicación. Nosotros también, como medio de comunicación, pues y yo en lo particular como periodista, pues también tuve omisiones y tuve errores sobre todo en el tratamiento del tema. A lo mejor la manera de comunicar no siempre fue eficaz, en el sentido de que utilicé expresiones que fueron muy literales sobre las cosas que se fueron dilucidando en el juicio oral. La finalidad pues era llevar a la gente las cosas tal cual se estaban diciendo, y creo que en ese sentido
tuve un acierto, pero también creo que siempre se puede seguir buscando estrategias en el lenguaje para poder matizar y poder decir lo mismo, pero con otras palabras. Y yo creo que es parte del aprendizaje que me estoy llevando, un fortalecimiento de mi ética periodística. Bien, pues muchísimas felicidades, muchas gracias por contar esas historias, por tener esta disciplina y sobre todo este enfoque para hacernos llegar esto que de otra manera no hubiera salido en los medios de comunicación en San Luis Potosí, porque fuimos muy pocos los medios, me incluyo al ser parte del equipo de MG Noticias, particularmente en ese entonces, y entonces pues la verdad es que nos dio muchísimo orgullo siempre todo el trabajo que tú hiciste. Yo recuerdo cómo estuvimos ahí también contigo, ¿no? Brindando porque ya había acabado esta situación y fueron 4 meses, bien lo dices tú, de una cobertura que fue muy puntual, insisto, muy disciplinada y sobre todo con esta lógica informativa que es lo más importante, hacer llegar los datos a las personas para que estén dándose cuenta de todo esto que se está gestando en San Luis Potosí, que son partes de estas historias tremendamente complejas, pero muy necesarias de hacer llegar a las audiencias. Así que felicidades de nuevo y muchas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias a ti, Eva María, por la invitación. Yo muy contento de estar por acá y gracias también al canal y a todo el público que nos estuvo escuchando y viendo. Muchas gracias, Blaquely Morales. Lo despedimos de esta emisión y nos despedimos. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, entrar a través de sus plataformas electrónicas también, a donde quiera que usted esté. Gracias de todo corazón y gracias a este gran equipo de Canal 7. Pásela muy bien, muy buenas noches.